Lo que Chile no puede impugnar de manera creíble es que el término de la frontera terrestre con arreglo al Tratado de 1929 es el punto de concordia, pero sí intenta enturbiar las aguas declarando que las coordenadas de ese punto, identificadas como el punto 266 en la Ley de Líneas de Bases de Perú, se habían promulgado de forma unilateral por el Perú y están situadas no en la costa, sino a unos 180 metros mar adentro. Si puedo servirme de las palabras de mi colega, esta línea de ataque es una pilsafasta. Sí, Perú identificó las coordenadas del punto de concordia en su ley de líneas de base, pero también invitó a Chile a unirse al Perú en su verificación. Y esto es algo que el Perú y el Ecuador no tuvieron problemas a la hora de hacerlo de forma bilateral en 2009 respecto del punto final de su frontera terrestre. Pero Chile se negó a hacerlo, sin duda, porque se daba cuenta de que ello pondría de manifiesto la falta de coherencia entre el emplazamiento del punto de concordia y su reivindicación de paralelo de latitud que pasa a través de hito número 1. En estas circunstancias es difícil aceptar las críticas de Chile cuando es la parte que mantiene a oscuras tanto a la Corte y a Perú en cuanto a dónde considera que está situado el punto de concordia. El viernes, el letrado declaró que el trazado de las coordenadas del punto 266 en una imagen de satélite de Google no es fiable y que si se llevaba a cabo el ejercicio en un mapa peruano, podría verse que el emplazamiento del punto de concordia del Perú está mar adentro. Este alegato no da en el blanco. Las coordenadas de los puntos de base de Perú, incluido el punto 266, se establecían en una ley peruana de 2005 que se adjuntaba como anexo 23 a la memoria del Perú. El artículo 2 de esa ley indicaba que esas coordenadas estaban incluidos el punto 266, se incluían en 6 cartas náuticas que se adjuntaban a la ley. Estas eran cartas náuticas actualizadas, precisas, no el mapa que presentó el señor Paulson de los alegatos de Chile, que se basaba en una geografía costera anticuada. Cuando se traza el punto 266 en un mapa peruano actualizado, como por ejemplo el mapa 320, que como se ha indicado específicamente en nuestros mapas ilustrativos presentados con los alegatos escritos y publicados por Perú, es el mapa utilizado para representar la geografía costera del Perú. Se puede ver que el punto 266 está situado directamente en la marca de bajamar. Sea como fuere, la argumentación de Chile al respecto es una distracción sin consecuencia alguna. Chile podía haber resuelto el asunto fácilmente aceptando la invitación del Perú para verificar conjuntamente las coordenadas del punto de concordia y la Corte no tiene que decidir sobre este asunto. Como ya he dicho, el Perú simplemente pide a la Corte que juzgue y falle que la delimitación marítima entre las partes empieza en el punto de concordia tal como se definía en los documentos jurídicos del 29 y el 30. El punto final que deseo abordar en relación con la frontera terrestre se refiere a la argumentación planteada por el distinguido agente de Chile el pasado jueves y repetida por el señor Petróquilos el viernes. En su declaración inicial, el agente recordaba que el Perú y el Ecuador habían formalizado un acuerdo sobre su frontera terrestre en 1998 y que en 1999 Chile y el Perú convinieron en un acta de ejecución por la que se concedían al Perú facilidades portuarias en Arica, con lo cual se cumplía
finalmente las obligaciones de Chile con arreglo al artículo 5 del Tratado de Lima de 1929. Acto seguido, el agente se refirió a una publicación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú y del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en 1999, por la que se declaraba que estas actas ponen fin a cualquier posible conflicto pendiente de resolución con los vecinos del Perú. La impresión que intentaban transmitir nuestros colegas es que estas declaraciones de alguna manera reconocían que no existía ningún diferendo respecto de la frontera marítima con Chile en aquel momento. Con todos los respetos, señor presidente, esa argumentación está completamente fuera de lugar. El extracto pertinente de la publicación del Comité de Asuntos Exteriores aparece ahora en pantalla y también está en la pestaña 116. Queda perfectamente claro que los dos actos a los que se hace referencia, a saber, la firma del acuerdo con el Ecuador respecto de la frontera terrestre en 1998 y la firma del acta de ejecución o aplicación del Tratado de Lima de 1929, y el protocolo complementario de 1999, fueron dos actos correspondientes a las fronteras terrestres del Perú con sus vecinos. La referencia a poner fin a cualquier posible conflicto pendiente no tenía nada que ver con las fronteras marítimas. Se correspondía a dos conflictos sobre fronteras terrestres que habían existido anteriormente entre el Perú y sus vecinos y que por último se habían resuelto. Por lo que se refiere a la frontera marítima, el Perú ya había dejado constancia mucho tiempo antes de 1999 que tenía que ser delimitado con Chile. Y como dije antes del almuerzo, la frontera con el Ecuador se estableció en 2011 y no antes. Y puedo añadir de pasada que le llevó 70 años a Chile llegar a cumplir con sus compromisos con arreglo al Tratado de Lima y su protocolo respecto de los derechos peruanos en el puerto de Arica. Solo en 1999 Chile firmó por fin el acta de ejecución solicitado con arreglo al Tratado de Lima de 1929. Señor presidente, miembros de la Corte, los dos temas que he examinado antes y después del almuerzo tienen consecuencias importantes para la causa que nos ocupa. El acuerdo entre el Perú y el Ecuador delimitó la frontera marítima entre esos dos estados por vez primera. Con independencia de las posiciones de las partes anteriormente, el acuerdo de 2011 no constituía una confirmación de una frontera anteriormente establecida. Esto queda claro a partir de los términos del acuerdo y de las declaraciones de los presidentes de ambos estados a los que me refería anteriormente. Esa declaración, recordarán, decía que el acuerdo de 2011 fue el que estableció las fronteras marítimas, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que existieron en la proximidad de la frontera terrestre. Por consiguiente, incluso en una situación donde los principios correspondientes a las islas que se disponen en el punto 4 de la Declaración de Santiago eran de aplicación, debido a la presencia de islas ecuatorianas cerca de la frontera terrestre, la frontera marítima entre el Perú y el Ecuador tenía que delimitarse mediante un acuerdo separado, y esto es lo que se hizo en 2011. Y dado que las mismas circunstancias no operaban, es decir, la presencia de islas no operaban, entre el Perú y Chile, a fortiori su frontera marítima todavía queda por ser delimitada. Y esto es lo que el Perú pide a su Corte que haga. No se puede negar que la frontera terrestre entre el Perú y Chile llega al mar en el punto de Concordia con arreglo al Tratado de 1929. Por ello, el Perú pide a la Corte que delimite la frontera marítima a partir del punto de Concordia. Por su parte, Chile no se ha opuesto al principio de que, si le corresponde a esta Corte delimitar la frontera marítima entre las partes, esa delimitación ha de partir del punto de Concordia. Sabemos, naturalmente, que Chile mantiene que la frontera marítima ya había quedado delimitada por la Declaración de Santiago y que esa frontera sigue el paralelo de latitud que pasa a través del hito número 1.
Aparte de las deficiencias en ese argumento que han quedado expuestas por mis colegas, he demostrado que la reivindicación de Chile no se puede reconciliar ni con el Tratado de 1929 ni con su propia lectura del punto 4 de la Declaración de Santiago, porque la línea de reivindicación de Chile no parte de un punto en la costa donde la frontera terrestre llega al mar. Por consiguiente, el Perú mantiene plenamente su alegato en el sentido de que la frontera marítima entre las partes ha de partir del punto de concordia. Señor presidente, con eso concluye mi presentación. Doy las gracias a la Corte por su atención y ahora pediría que se le dé la palabra al profesor Pelé. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bondi, por su alegato. Y ahora doy la palabra al profesor Pelé. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías, el objeto de mi presentación de esta tarde tiene dos vertientes. En un primer momento me gustaría ahondar en la inconcebible pretensión de Chile de privar a Perú de sus derechos inherentes sobre una parte considerable de la zona marina que se extiende a menos de 200 millas marinas de las costas peruanas y sobre las cuales Chile, por su parte, no puede arrogarse ningún derecho. Es decir, que sobre lo que nosotros hemos dado en llamar, dicho de manera sustinta, el triángulo exterior. Luego, en una segunda parte, me gustaría hacer algunos comentarios a modo de conclusión que retomará luego el agente del Perú. Señor presidente, Chile ha dedicado poquito tiempo a justificar su extraña postura, que consiste en pedirle a la Corte que prive al Perú de sus derechos soberanos, de su jurisdicción sobre el triángulo exterior, invocando derechos que él mismo reconoce no poseer. Señor Colson le ha dedicado apenas medio alegato al que yo me dedicaré a responder principalmente. Mi opositor ha empezado con una afirmación contundente. En primer lugar, que quede claro, el alta mar es una zona de high seas, de alta mar. Siempre ha sido así. Es high seas, alta mar hoy. Será high seas, alta mar en el futuro. Fin de cita. Así que sigue en la línea del wishful thinking, de esta reflexión fantasiosa que lleva caracterizando los diferentes alegatos de la parte chilena desde el principio, en particular en lo referente al triángulo exterior, algo que demuestra la designación misma que emplea para designar esta zona, es decir, la designa como alta mar. Pero parece que nuestros amigos chilenos no están realmente seguros de ellos mismos, porque presentan sus alegaciones en inglés y en francés, pero aún así les parece necesario recurrir al bello idioma de Pablo Neruda o de Mario Vargas Llosa para designar esta parte de lo que ellos consideran forma parte de las high seas o de la haute mer en francés. Parece que no están del todo seguros y que hacen una distinción entre la haute mer en francés por un lado y la alta mar por otra. Si no, no entiendo por qué recurrirían al español. Y en realidad tienen razón, porque el triángulo exterior no es haute mer, les high seas. Se trata de una zona en la que Perú tiene ipso facto e ipso iure también, a exclusión de cualquier otro Estado, derechos soberanos y jurisdicción que le reconoce el derecho internacional contemporáneo de la mar, como rubricado en el artículo 56 y 76 del Convenio de Montego Bay.